No eres más que una sin techo, una nadie. Las palabras de Adriana resonaron en cada rincón del salón como un látigo. Mi nuera, la favorita de toda la familia, estaba de pie frente a la mesa del comedor, sosteniéndome la mirada con esos ojos llenos de veneno que yo conocía tan bien. Toda la familia la observaba en silencio, expectantes, como si estuvieran a punto de presenciar un espectáculo. Y lo era. Un espectáculo que ella había orquestado con precisión quirúrgica. Había contratado a un investigador privado, pagado con dinero que probablemente salió de mi propio bolsillo, todo para exponer mi vida financiera delante de todos. Todo porque dejé de darles dinero. Mi hijo Alberto estaba sentado a su lado, con esa sonrisa de desdén que hacía meses no le veía, esperando verme destrozada, humillada, reducida a nada. Adriana levantó el sobremanila que contenía el informe del investigador como si fuera un trofeo. En exactamente 30 minutos, dijo con voz triunfal, todos van a saber la verdad sobre Marisol. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera podían imaginar, era que ese mismo informe que ella había encargado para destruirme iba a ser el que los enterrara a ellos. 30 minutos. Eso fue todo lo que necesité para ver cómo todo su mundo se derrumbaba. Pero tengo que llevarlos atrás. Tengo que mostrarles cómo llegamos a ese momento. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se construye en 30 minutos. Se construye en años de silencio, lágrimas y reconstrucción. Y mi historia comenzó 8 años antes, en el peor invierno de mi vida, cuando tenía 61 años y mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Adriana entró en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa suave. Cuando Alberto me la presentó, ella tenía 28 años, una sonrisa estudiada y una forma de inclinar la cabeza que hacía que todos pensaran que era tímida. Pero yo la vi. Vi la manera en que sus ojos calculaban todo, el tamaño de mi casa, la marca de mi coche, las joyas que llevaba puestas. Desde el primer apretón de manos supe que me consideraba un obstáculo entre ella y lo que creía que le pertenecía. Al principio fue sutil. Comentarios pequeños durante las cenas familiares. Ay, Marisol, esa blusa está un poco pasada de moda, ¿no? Oh, qué linda tu casa, aunque es un poco oscura para mi gusto. Alberto reía. Siempre reía. Mi hijo, que una vez me había dicho que yo era la mujer más fuerte que conocía, ahora se reía de mí junto a ella. Pero yo aguanté. Sonreía. Tragaba el veneno porque pensaba que el amor de madre era incondicional, que eventualmente las cosas mejorarían. Después de la boda, todo empeoró. Adriana convenció a Alberto de que necesitaban una casa más grande, un coche nuevo, muebles importados. Y cada vez que necesitaban dinero, aparecían en mi puerta. Mamá, es solo un préstamo. Te lo devolvemos el próximo mes. Nunca lo devolvieron. Ni un solo dólar. Les di $40,000 en 2 años. Vaciaron mis ahorros de 30 años de trabajo. Y cuando finalmente les dije que no podía darles más, cuando les expliqué que necesitaba ese dinero para mi jubilación, Adriana explotó. Recuerdo perfectamente esa tarde. Era febrero, hacía un frío que cortaba la piel. Yo había ido a su casa para llevarles una comida que había preparado. Toqué la puerta y Adriana la abrió con una copa de vino en la mano. Ni siquiera me dejó entrar. Ya no eres bienvenida aquí, me dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Alberto y yo hemos estado hablando, y creemos que eres una influencia tóxica en nuestra vida. Siempre quejándote, siempre pidiendo atención. Ya no te necesitamos. Intenté hablar con Alberto. Lo llamé por encima del hombro de Adriana. Él estaba sentado en el sofá, ese sofá gris que yo había ayudado a pagar, mirando la televisión como si yo no existiera. Alberto, supliqué, soy tu madre. Él ni siquiera volteó. Adriana cerró la puerta. El golpe resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé parada en ese porche durante no sé cuánto tiempo, sintiendo como el frío me atravesaba el abrigo, viendo mi aliento convertirse en vapor. Mis piernas temblaban, pero no sé si era por el frío o por la devastación absoluta que sentía. Lo que vino después fue peor. Mucho peor. Porque no solo me habían cerrado la puerta de su casa. Me habían cerrado la puerta de toda la familia. Adriana era encantadora, carismática, sabía cómo manipular a la gente. En cuestión de semanas, toda la familia creía su versión. Que yo era controladora. Que los acosaba. Que les pedía dinero constantemente,
cuando la verdad era exactamente lo contrario. Mi prima Angélica, con quien había crecido, dejó de contestar mis llamadas. Las reuniones familiares se hacían sin mí. Cumpleaños, navidades, todo. Yo había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. Y luego vino el golpe final. 3 meses después de ese portazo, recibí una carta de un abogado. Alberto y Adriana me demandaban por acoso y difamación. Decían que yo estaba esparciendo mentiras sobre ellos, que aparecía en su casa sin ser invitada, que los perseguía. Todo mentira. Pero tenían testigos. La familia de Adriana, algunos primos que ella había convencido. El caso no prosperó legalmente, pero el daño estaba hecho. Mi reputación quedó destruida. Perdí mi casa. No podía pagarla sin mis ahorros. Perdí amistades que habían escuchado los rumores. Y una noche de octubre, cuando tenía 62 años, me encontré durmiendo en mi coche, un viejo sedán que olía a humedad y derrota. Estacionaba en diferentes calles cada noche para que nadie me reconociera. Comía lo mínimo. Lloraba en silencio para que las personas que caminaban cerca no me escucharan. Había tocado fondo de una manera que nunca imaginé posible. Pero en ese fondo oscuro, en ese lugar donde no queda nada excepto tu voluntad de sobrevivir, algo en mí se encendió. Una rabia fría. Una determinación de acero. No iba a morir así. No iba a dejarles ganar. Iba a levantarme, no para rogarles que me aceptaran de nuevo, sino para demostrarles quién era yo realmente. Y cuando lo hiciera, cuando estuviera de pie otra vez, iban a arrepentirse de cada palabra, de cada humillación, de cada portazo. No lo sabía entonces, pero ese momento en mi coche, con las ventanas empañadas y el estómago vacío, fue el inicio de la transformación más grande de mi vida. Y también fue el inicio del fin para ellos. La primera noche en mi coche pensé que no sobreviviría. El frío se filtraba por cada rendija, mis huesos crujían cada vez que intentaba acomodarme en el asiento trasero, y el miedo era una presencia constante que me apretaba el pecho. Pero desperté. Y al día siguiente desperté otra vez. Y otra vez. Hasta que dejó de sorprenderme estar viva. La supervivencia se convirtió en rutina, y la rutina en algo parecido a la fuerza. Durante las primeras semanas viví de las obras. Había un restaurante a 3 cuadras de donde estacionaba que sacaba la comida del día anterior cada mañana. Yo esperaba escondida hasta que el empleado volviera adentro y revisaba las bolsas. Pan duro, ensaladas a medio comer, a veces un pedazo de pollo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme de pie. Me lavaba en los baños públicos de una biblioteca, usando el jabón barato de los dispensadores y secándome con las toallas de papel ásperas que me dejaban la piel roja. Cada mañana me miraba en ese espejo manchado y me obligaba a sostener mi propia mirada. No vas a rendirte, me decía. Ellos no ganan. Necesitaba dinero. Cualquier cosa. Busqué trabajo durante semanas, pero a los 62 años y sin domicilio fijo, nadie me contrataba. Las entrevistas eran humillantes. Veía cómo los reclutadores miraban mi solicitud y luego me miraban a mí, calculando mi edad, viendo mi ropa arrugada, decidiendo que no valía la pena. Uno de ellos ni siquiera disimuló. Señora, necesitamos gente joven, con energía. Como si mis 30 años de experiencia no significaran nada. Fue entonces cuando vi a una mujer vendiendo empanadas en una esquina del centro. Tenía más o menos mi edad, un carrito improvisado y una fila de 5 personas esperando. La observé durante 1 hora. Calculé cuánto cobraba, cuántas vendía, cuánto podía estar ganando. No era mucho, pero era algo. Esa noche conté el dinero que me quedaba, $120. Era todo lo que tenía en el mundo. Podía guardarlo y esperar a morirme de hambre en un mes, o podía apostarlo todo a una oportunidad. Compré harina, carne molida, cebolla, especias. Usé la cocina de un albergue comunitario al que había empezado a ir para ducharme. Les dije que estaba haciendo comida para vender y una de las trabajadoras, una mujer llamada Yolanda con ojos amables, me dejó usar el espacio durante 2 horas cada madrugada. Todos necesitamos ayuda a veces, me dijo. Fueron las primeras palabras amables que escuché en meses, y casi me hicieron llorar allí mismo. Mis primeras empanadas fueron un desastre. Quemadas por un lado, crudas por el otro. Pero seguí intentando. Ajusté la temperatura, el tiempo, la cantidad de relleno.
En una semana había perfeccionado la receta. Eran doradas, crujientes, con un relleno jugoso que olía a hogar. Monté mi primer puesto en una esquina concurrida, con nada más que una caja de cartón forrada con papel aluminio y una bolsa térmica que encontré en la basura. Vendí 6 empanadas el primer día. $9 de ganancia. Lloré cuando conté ese dinero. $9 que nadie me había regalado, que nadie me había prestado. $9 que eran completamente míos. Al día siguiente vendí 10. Luego 15. Luego 20. En un mes estaba ganando casi $100 diarios. No era rico, pero era suficiente para comer, para poner gasolina en el coche, para empezar a ahorrar otra vez. Los clientes empezaron a reconocerme. La señora de las empanadas me llamaban. Algunos me preguntaban por mi historia y yo sonreía vagamente, sin dar detalles. Otros simplemente compraban y se iban, pero regresaban al día siguiente, y eso era todo lo que necesitaba. Había un señor, un hombre de traje que pasaba cada mañana camino a su oficina, que siempre compraba 3 empanadas y me daba una propina de $2. Siga adelante, me decía. No sabía cuánto significaban esas palabras. Después de 3 meses vendiendo en la calle, había ahorrado $1,200. Seguía durmiendo en mi coche, pero ahora tenía un objetivo claro. Un día, ese mismo señor del traje se detuvo más tiempo del usual. Usted tiene talento para esto, me dijo. ¿Ha pensado en expandirse? Le dije que no tenía recursos. Él sacó una tarjeta de su billetera. Trabajo en una agencia inmobiliaria. Siempre necesitamos gente para servicios de catering en nuestras inauguraciones. Pequeñas cosas, café, bocadillos. Nada elegante, pero paga bien. Llámeme si le interesa. Esa tarjeta cambió mi vida. Se llamaba Salvador. Era socio en una agencia mediana del lado oeste de la ciudad. Lo llamé esa misma noche desde un teléfono público, con las manos temblando tanto que casi no podía marcar. Me dio una oportunidad. Una inauguración pequeña, 50 personas, quería empanadas y café. Me pagaría $200. Acepté inmediatamente. Preparé 120 empanadas en la cocina del albergue, trabajando desde las 3 de la madrugada hasta las 8. Yolanda me ayudó a empacarlas en bandejas improvisadas. Vas a triunfar, me dijo, y había tanta fe en su voz que casi la creí. Llegué a la inauguración 1 hora antes, con mi mejor ropa, que había lavado 3 veces para que no oliera a coche. Monté todo con manos temblorosas, acomodé las empanadas en platos prestados, preparé el café en una cafetera que Salvador me había dejado usar. Las empanadas desaparecieron en media hora. La gente hacía fila. Preguntaban por mi tarjeta de presentación. Yo no tenía, así que anoté mi número telefónico en servilletas, sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. Salvador se me acercó al final del evento con una sonrisa enorme. Marisol, fueron un éxito. Tengo otras 3 inauguraciones este mes. ¿Está disponible? Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Esos trabajos se convirtieron en más trabajos. Salvador me recomendó con otros agentes. Empecé a hacer catering para oficinas, fiestas pequeñas, reuniones de negocios. En 6 meses había ahorrado $5,000. Seguía durmiendo en mi coche, pero ahora era una elección estratégica, no una condena. Cada $1 que no gastaba en renta era un $1 que acercaba mi siguiente paso. Y ese paso llegó una tarde cuando Salvador me invitó a tomar un café. Marisol, he estado observándola. Tiene ética de trabajo, tiene talento, y tiene algo que la mayoría de la gente no tiene: hambre de triunfar. Estoy buscando a alguien para manejar la parte administrativa de la agencia. Nada glamoroso, organizar citas, manejar documentos, coordinar con clientes. Pero es un salario fijo, $1,000 al mes, y puede hacerlo mientras sigue con su catering. No lo pensé 2 veces. Acepté. De vendedora de empanadas en la calle a empleada en una agencia inmobiliaria. No era un milagro. Era trabajo, sudor, y la negativa absoluta a quedarme en el suelo. Pero lo más importante era que nadie, absolutamente nadie de mi familia, sabía lo que estaba haciendo. Para ellos, yo había desaparecido. Una sin techo. Una nadie. Y mientras ellos seguían con sus vidas, riéndose de mí en sus cenas familiares,
yo estaba construyendo algo que ni siquiera podían imaginar. Trabajar en la agencia de Salvador fue como aprender un idioma completamente nuevo. Durante los primeros meses cometí errores que me hacían querer desaparecer. Confundía términos legales, archivaba documentos en lugares equivocados, a veces ni siquiera entendía de qué hablaban los agentes cuando discutían sobre tasaciones o hipotecas. Pero observaba. Escuchaba cada conversación como si me fuera la vida en ello. Tomaba notas en un cuaderno barato que guardaba en mi bolso y por las noches, sentada en mi coche bajo la luz tenue de una farola, estudiaba todo lo que había anotado durante el día. Salvador notó mi dedicación. Una tarde me llamó a su oficina y cerró la puerta detrás de mí. Pensé que me iba a despedir. En cambio, deslizó un libro grueso sobre su escritorio. Fundamentos de bienes raíces, leía la portada. Si va a trabajar aquí, debe entender el negocio, me dijo. No solo archivar papeles. Entenderlo de verdad. Esa noche empecé a leer. No entendía ni la mitad, pero seguí leyendo. Busqué términos en la biblioteca pública, hice preguntas discretas a los agentes, vi videos educativos en las computadoras del centro comunitario. En 3 meses había terminado el libro y había empezado otro. Mi salario de $1,000 mensuales más las ganancias del catering que seguía haciendo los fines de semana me permitieron finalmente alquilar una habitación. No era gran cosa, apenas un cuarto con una cama individual y un baño compartido en una casa vieja del lado sur de la ciudad. Pero tenía techo. Tenía una puerta que podía cerrar con llave. Tenía un lugar donde podía ducharme sin prisa, donde podía cocinar sin pedirle permiso a nadie. La primera noche que dormí en una cama real lloré tanto que tuve que morderme la almohada para no despertar a los otros inquilinos. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento acumulado, de una felicidad tan profunda que dolía. Pero no me detuve ahí. No podía. Porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Adriana cerrándome la puerta. Veía la sonrisa de Alberto mirando la televisión mientras yo le suplicaba. Esas imágenes eran gasolina pura en mis venas. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la agencia hasta las 6 de la tarde, luego preparaba comida para eventos hasta la medianoche. Los fines de semana tomaba cursos gratuitos de administración y ventas en la universidad comunitaria. Dormía 4 horas diarias. Mi cuerpo protestaba, me dolían las articulaciones, a veces me mareaba de cansancio. Pero no importaba. Tenía 63 años y estaba construyendo un futuro que me habían dicho que ya no merecía. Después de un año en la agencia, Salvador me ascendió a coordinadora de ventas. Mi salario subió a $2,000 mensuales. Pero lo más importante fue que empecé a entender cómo funcionaba realmente el negocio inmobiliario. Aprendí a leer el mercado, a identificar propiedades con potencial, a calcular rentabilidad. Veía cómo los agentes hacían tratos y mentalmente tomaban notas de sus estrategias. Algunos eran agresivos, otros sutiles, pero los mejores eran los que escuchaban. Los que entendían que vender una casa no era solo mostrar paredes y ventanas, sino vender un futuro, una posibilidad, un sueño. Un día llegó a la agencia una pareja mayor buscando vender su casa. Querían mudarse a un apartamento más pequeño, pero no entendían el proceso. El agente asignado era joven, impaciente, hablaba demasiado rápido y usaba términos que los confundían. Yo observaba desde mi escritorio cómo la pareja se ponía cada vez más incómoda. Cuando el agente salió a atender una llamada, me acerqué a ellos. Les ofrecí un café. Les expliqué el proceso paso a paso, con palabras simples, sin prisa. Les mostré documentos de ejemplo, les traduje la jerga legal al lenguaje humano. Cuando el agente volvió, la pareja me estaba agradeciendo con lágrimas en los ojos. Salvador presenció toda la escena. Esa tarde me dijo algo que nunca olvidaré. Marisol, usted no solo entiende el negocio, entiende a la gente. Y en este trabajo, eso vale más que cualquier título universitario. 2 semanas después me ofreció capacitarme para obtener mi licencia de agente inmobiliaria. Le pagaré el curso, dijo. Cuando apruebe, trabajará conmigo como socia junior. 60-40 en las comisiones, a mi favor los primeros 2 años, luego lo renegociamos. Estudié para ese examen como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Tomé el curso intensivo de 6 semanas, estudiaba cada noche hasta que las letras se volvían borrosas, practicaba con exámenes de prueba hasta que podía hacerlos con los ojos cerrados.
Tenía 64 años y era la persona mayor en la clase por 20 años. Algunos compañeros me miraban con lástima, como preguntándose qué hacía una señora de mi edad intentando empezar una nueva carrera. Dejé que miraran. Cuando llegaron los resultados, había obtenido el puntaje más alto de mi grupo. Mi primera venta como agente fue una casa pequeña en un barrio tranquilo. La comisión fue de $3,000. $3,000 por 2 semanas de trabajo. Más de lo que ganaba en 3 meses vendiendo empanadas. Me senté en mi coche después de cerrar el trato y simplemente miré el cheque durante 20 minutos. No era una cantidad enorme para muchos, pero para mí representaba algo mucho más grande que dinero. Era la prueba de que podía hacerlo. De que no estaba acabada. De que a los 64 años podía reinventarme completamente. Las ventas siguieron llegando. Tenía algo que los agentes jóvenes no tenían: paciencia, empatía, experiencia de vida. Sabía hablar con parejas jóvenes buscando su primer hogar porque recordaba cómo era ese sueño. Sabía hablar con personas mayores vendiendo la casa donde criaron a sus hijos porque entendía ese dolor. Y sabía hablar con personas en crisis, perdiendo sus casas, enfrentando divorcios o quiebras, porque yo había estado en ese fondo oscuro y había salido. En 2 años me convertí en una de las mejores agentes de la oficina. Salvador cumplió su palabra y renegociamos nuestro acuerdo. Ahora era 50-50. Mis ingresos anuales superaban los $60,000. Alquilé un apartamento de un dormitorio en un edificio decente. Compré ropa nueva, no de diseñador, pero limpia y profesional. Comía 3 veces al día. Tenía seguro médico. Cosas que la mayoría da por sentadas, pero que para mí eran milagros cotidianos. Pero mi mente ya estaba más adelante. Veía cómo funcionaba el negocio desde adentro y entendía que los verdaderos ganadores no eran los agentes, sino los dueños. Los desarrolladores. Los inversionistas que compraban propiedades, las renovaban y las vendían con ganancia. Empecé a estudiar ese mundo también. Asistía a seminarios gratuitos sobre inversión inmobiliaria, leía libros sobre financiamiento creativo, aprendía sobre préstamos y sociedades de inversión. Había una propiedad que había visto durante meses. Una casa vieja en un barrio que estaba empezando a mejorar, vendida por $50,000. Necesitaba trabajo, pero tenía potencial. Calculé que con $20,000 en renovaciones podría venderla por $90,000. Una ganancia de $20,000. El problema era que yo solo tenía $15,000 ahorrados. Le propuse la idea a Salvador. Ponga usted $35,000, yo pongo $15,000. Dividimos la ganancia 70-30, a su favor. Él me miró como si hubiera perdido la cabeza. Luego sonrió. Está bien. Pero usted maneja todo el proyecto. Yo solo pongo el dinero. Compré esa casa y pasé los siguientes 4 meses supervisando cada detalle de la renovación. Contraté trabajadores que conocía del barrio, negocié precios de materiales, estuve presente en cada fase de la construcción. Aprendí sobre plomería, electricidad, pintura, pisos. A veces trabajaba yo misma, lijando paredes, pintando marcos de ventanas. Tenía 66 años y mis rodillas protestaban cada vez que subía una escalera, pero no me importaba. Esta era mi prueba de fuego. Vendimos la casa por $95,000. Después de gastos, la ganancia neta fue de $22,000. Mi parte fueron $6,600. Pero más importante que el dinero fue lo que aprendí, que podía hacerlo sola. Que no necesitaba depender de nadie. Que tenía el conocimiento, la visión y el coraje para construir algo propio. Salvador lo vio también. Marisol me dijo después de cerrar la venta, usted ya no necesita trabajar para mí. Necesita trabajar para usted misma. Tenía razón. Y aunque me daba miedo, aunque la idea de dejar la seguridad de un salario fijo me aterraba, sabía que había llegado el momento. A los 67 años, registré mi propia empresa, Desarrollo y Consultoría Marisol Hernández. No tenía oficina elegante, solo una mesa en mi apartamento y un teléfono celular. Pero tenía algo mucho más valioso. Tenía experiencia, contactos, reputación y una determinación que había sido forjada en las calles, en el frío de mi coche, en cada humillación que había soportado. Y mientras mi familia seguía sin saber si estaba viva o muerta, yo estaba construyendo un imperio.
Mi empresa empezó siendo nada más que un nombre registrado y una cuenta bancaria con $23,000 ahorrados. Trabajaba desde mi apartamento, con una laptop usada que había comprado por $200 y una impresora que se atascaba cada 3 páginas. Pero tenía algo que muchos empresarios nuevos no tienen: años de experiencia real, contactos sólidos en la industria y cero miedo al trabajo duro. A los 67 años, cuando la mayoría de la gente está pensando en jubilarse, yo estaba construyendo mi primer negocio real. Los primeros meses fueron brutales. Hacía todo yo misma, buscaba propiedades, negociaba con vendedores, coordinaba inspecciones, manejaba el papeleo legal, supervisaba renovaciones, fotografiaba las casas, creaba anuncios, mostraba las propiedades, cerraba ventas. Trabajaba 18 horas diarias. Mis únicos gastos eran comida básica y materiales de trabajo. No salía a restaurantes, no compraba ropa nueva, no tenía cable ni internet en casa, usaba el wifi de cafeterías. Cada dólar se reinvertía en el negocio. Mi primera propiedad como empresaria independiente fue una casa de 2 habitaciones en un barrio obrero. La compré por $42,000 con mis ahorros y un pequeño préstamo bancario que casi me rechazan por mi edad. Señora, a su edad, este tipo de riesgo. Empezó a decir el oficial de préstamos. Lo interrumpí mostrándole mi historial de ventas de los últimos 3 años, mis certificaciones, mis referencias. Me dieron el préstamo, pero con una tasa de interés más alta de lo normal. No importaba. Era mi oportunidad. Renové esa casa en 2 meses. Contraté a Marco, un carpintero con el que había trabajado antes, honesto y rápido. Le pagaba bien, pero le exigía calidad. Cambié pisos, modernizamos la cocina con materiales económicos pero elegantes, pinté todo de colores neutros que hacían ver los espacios más amplios. Instalé iluminación nueva que hacía brillar cada rincón. Cuando terminamos, esa casa modesta parecía sacada de una revista. La vendí por $78,000 en 3 semanas. Después de pagar el préstamo, los costos de renovación y los impuestos, me quedé con $17,000 de ganancia pura. Tomé esos 17,000 y los convertí en 2 propiedades más pequeñas. Luego esas 2 se convirtieron en 3. En un año tenía 6 proyectos simultáneos en diferentes etapas. Contraté a Marco tiempo completo y a otros 2 trabajadores. Ya no podía manejar todo desde mi apartamento, así que alquilé una oficina pequeña en un edificio comercial. Una sola habitación con 2 escritorios y un baño compartido, pero tenía un letrero en la puerta: Desarrollo Marisol Hernández. Cada vez que entraba y veía ese letrero sentía algo indescriptible en el pecho. Mi reputación empezó a crecer en los círculos inmobiliarios locales. No era la empresa más grande ni la más llamativa, pero era conocida por algo muy valioso: cumplía su palabra, entregaba a tiempo, y sus renovaciones eran de calidad. Los agentes empezaron a recomendarme. Los bancos empezaron a verme como un cliente confiable. A los 68 años, mi empresa tenía ingresos anuales de casi $200,000. Pero yo quería más. No por codicia, sino porque cada dólar ganado era una prueba más de que yo valía algo. Que no era una sin techo. Que no era una nadie. Empecé a estudiar el mercado de desarrollo urbano, específicamente vivienda de interés social. Vi que el gobierno estaba lanzando licitaciones para construir complejos habitacionales para familias de bajos recursos. Proyectos grandes, de millones de dólares, usualmente dominados por empresas enormes con décadas de experiencia. Yo era una empresa de una sola persona con 3 años de historia. No tenía oportunidad. O eso pensaba todo el mundo. Pasé 6 meses preparándome. Estudié cada requisito de las licitaciones gubernamentales. Tomé cursos sobre contratos públicos, sobre regulaciones de construcción, sobre financiamiento de proyectos grandes. Me asocié con un arquitecto joven llamado Alonso que tenía el talento, pero no los recursos para crecer. Le propuse ser socios en proyectos futuros. Yo ponía el conocimiento de negocio y los contactos. Él ponía el diseño y la supervisión técnica. Aceptó inmediatamente. Cuando salió la convocatoria para un proyecto de vivienda social, 50 unidades habitacionales en la zona este de la ciudad, presenté mi propuesta. Competía contra 8 empresas, todas más grandes que la mía. Mi ventaja era que conocía ese barrio. Había vendido casas ahí durante años. Conocía a la gente, entendía sus necesidades.
Mi propuesta no era la más cara ni la más elaborada, pero era la más humana. Incluía áreas comunes, jardines compartidos, espacios para niños. Diseñada por alguien que entendía lo que significaba no tener hogar, porque yo misma había dormido en un coche. La espera fue agonizante. 3 meses sin saber nada. Seguía trabajando en mis proyectos regulares, pero mi mente estaba en esa licitación. Si ganaba, sería un salto enorme. Si perdía, bueno, seguiría haciendo lo que hacía. Pero cuando llegó el correo electrónico de la oficina gubernamental, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el mensaje. Estimada señora Hernández, nos complace informarle que su propuesta ha sido seleccionada. Leí esa línea 5 veces antes de creerla. Había ganado. Yo, una mujer de 68 años que 5 años atrás vivía en su coche, acababa de ganar un contrato gubernamental de $3 millones. Me senté en mi oficina vacía, porque ya era tarde y todos se habían ido, y lloré. No de tristeza, sino de una satisfacción tan profunda que no tenía palabras para describirla. Llamé a Yolanda, la mujer del albergue que me había ayudado años atrás. Todavía manteníamos contacto. Ella era de las pocas personas que conocía mi historia completa. Lo lograste, me dijo con la voz quebrada. Sabía que lo lograrías. El proyecto tomó 18 meses. Fueron los 18 meses más intensos de mi vida. Coordinaba con contratistas, supervisaba construcción, negociaba con proveedores, manejaba presupuestos millonarios, resolvía problemas diarios. Hubo momentos de pánico absoluto, como cuando un proveedor quebró y tuve que encontrar reemplazo en 48 horas, o cuando una inspección reveló problemas en la cimentación que nos atrasaron 3 semanas. Pero cada problema se resolvió. Cada crisis se superó. Cuando entregamos el proyecto, 3 semanas antes del plazo, las 50 familias que se mudaron a esas casas hicieron una celebración. Me invitaron. Vi niños corriendo por los jardines que yo había diseñado, vi madres llorando de felicidad en las cocinas nuevas, vi abuelos sentados en los porches mirando el atardecer. Una señora se me acercó, tenía más o menos mi edad, y me abrazó. Gracias por darnos un hogar, me dijo. En ese momento entendí que lo que estaba construyendo no era solo un negocio. Era redención. Para ellas y para mí. El gobierno quedó tan satisfecho que me ofreció un segundo contrato, más grande, 80 unidades habitacionales. Luego un tercero. Mi empresa creció a 20 empleados. Abrí oficinas reales, con recepción y sala de conferencias. Mis ingresos personales superaban los $400,000 anuales. Compré mi propio apartamento, no alquilado, mío. 2 habitaciones, vista a la ciudad, en un edificio con seguridad. Compré un coche nuevo, confiable, que no olía a derrota. Tenía seguro médico privado, ahorros para emergencias, una cuenta de retiro que crecía cada mes. A los 69 años era empresaria exitosa, reconocida en mi industria, financieramente estable. Pero lo más importante, lo había hecho completamente sola. Sin ayuda de mi familia. Sin herencias ni favores. Solo con trabajo, inteligencia y una voluntad de hierro forjada en las noches más oscuras de mi vida. Y durante todo ese tiempo, durante esos 7 años de reconstrucción y ascenso, mi familia no sabía absolutamente nada. Para ellos yo seguía siendo una sin techo que había desaparecido. Una historia triste que probablemente contaban en cenas familiares para sentirse mejor sobre sí mismos. Pobre Marisol, nunca pudo superar su fracaso. Pero entonces llegó el email. Un mensaje extraño, de una dirección desconocida. Asunto: información sobre su persona. El cuerpo del mensaje era breve. Señora Hernández, he sido contratado para investigar su situación financiera y personal. Requiero que nos reunamos para discutir ciertos hallazgos. Atentamente, Joaquín Ruiz, investigador privado. Mi sangre se heló. Alguien me estaba investigando. Y tenía una sospecha muy clara de quién estaba detrás. El email de Joaquín Ruiz llegó un martes por la tarde mientras revisaba planos en mi oficina. Lo leí 3 veces intentando procesar lo que significaba. Alguien había contratado a un investigador privado para indagar en mi vida. Después de 7 años de silencio absoluto, alguien quería saber qué había sido de mí. Y solo había una razón lógica para eso. Habían descubierto que ya no era la mujer destruida que dejaron atrás. No respondí el email inmediatamente.
Necesitaba pensar. Contraté mis propios servicios de investigación, una firma discreta que me recomendó mi abogado. Les di el nombre de Joaquín Ruiz y les pedí que averiguaran todo. 3 días después tenía un informe completo en mi escritorio. Joaquín era legítimo, con 15 años de experiencia, especializado en investigaciones financieras y de antecedentes. Pero lo más revelador era la lista de sus clientes recientes. Y ahí estaba, como una bofetada en la cara, Adriana Morales de Hernández. Mi nuera me estaba investigando. La pregunta era por qué ahora, después de tanto tiempo. Le pedí a mi investigador que profundizara. Una semana después recibí información que lo explicaba todo. Adriana había estado buscándome en redes sociales. Había preguntado discretamente a conocidos del vecindario donde yo solía vivir. Alguien, probablemente un vecino viejo, le había mencionado que me habían visto manejando un coche nuevo. Eso había sido suficiente para despertar su curiosidad. O más bien, su codicia. Porque según mi investigador, Adriana y Alberto no estaban precisamente prosperando. La empresa que habían montado con mi dinero, una consultoría de negocios que sonaba impresionante en papel pero producía poco, estaba apenas manteniéndose a flote. Tenían deudas, préstamos atrasados, y su estilo de vida costoso los estaba ahogando. Si yo había recuperado dinero de alguna forma, Adriana quería saberlo. Probablemente planeaba algún tipo de demanda, o al menos intentar extraer más efectivo de mí con amenazas o manipulación emocional. Lo que no sabía era que no estaba investigando a una mujer quebrada y desesperada. Estaba investigando a alguien con recursos, conexiones, y absolutamente ninguna intención de ser víctima otra vez. Decidí dejar que Joaquín continuara su investigación. No respondí su email. Quería ver hasta dónde llegaban, qué exactamente descubrían, y cómo planeaban usar esa información. Mi abogado me advirtió que era arriesgado, pero yo confiaba en que la verdad estaba de mi lado. Durante las siguientes semanas recibí más emails de Joaquín, cada uno más insistente. Señora Hernández, es importante que hablemos. Tengo información que le concierne. Su familia está preocupada por usted. Esa última línea casi me hizo reír. Mi familia preocupada. La misma familia que me echó a la calle sin mirar atrás. Seguí sin responder, pero sabía que eventualmente Joaquín completaría su informe y se lo entregaría a Adriana. Y entonces las cosas se pondrían interesantes. Mientras tanto, decidí hacer mi propia investigación sobre ellos. Si iban a escarbar en mi vida, yo haría lo mismo con la suya. Le di instrucciones a mi investigador de revisar todo, finanzas, negocios, impuestos, cualquier cosa que pudiera encontrar. Sea exhaustivo, le dije. No me interesa destruirlos, solo quiero saber la verdad completa. Fue una mentira. Absolutamente me interesaba tener munición por si la necesitaba. El informe llegó 2 semanas después y era mucho peor de lo que imaginaba. Adriana y Alberto no solo tenían problemas financieros normales, tenían problemas legales serios. Su empresa había recibido donaciones para un proyecto de caridad que nunca se completó. El dinero, más de $50,000, había desaparecido en gastos personales. Había facturas falsas, recibos manipulados, un rastro de papel que mostraba claramente desvío de fondos. Además, tenían cuentas offshore no declaradas, probablemente evasión fiscal. Y lo más preocupante, estaban siendo investigados discretamente por el Servicio de Impuestos Internos. Me senté en mi oficina leyendo ese informe con una mezcla de horror y satisfacción. Horror porque ese era mi hijo, mi propia sangre, involucrado en actividades criminales. Satisfacción porque ahora entendía completamente quiénes eran realmente. No eran solo personas egoístas o manipuladoras. Eran literalmente criminales que habían robado dinero destinado a ayudar a otros. El dinero que yo les había dado años atrás, esos $40,000 de mis ahorros, probablemente había sido la semilla de todo esto. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Era Angélica, mi prima, con quien no hablaba desde hacía 7 años. Su voz sonaba incómoda, artificial. Marisol, ¿cuánto tiempo? Hemos estado pensando en ti. La familia quiere reunirse, ya sabes, reconectar. Le pregunté directamente por qué ahora, después de tanto tiempo. Hubo una pausa larga. Bueno, Alberto mencionó que tal vez las cosas no terminaron bien entre ustedes.
Pensamos que sería bueno arreglar las cosas. Era obvio. Adriana había compartido algo de lo que Joaquín había descubierto. Sabían que yo tenía dinero y querían acceso. Les di lo que querían. Acepté ir a una cena familiar. Será en casa de Alberto y Adriana, dijo Angélica, con un tono que intentaba sonar casual pero que delataba nerviosismo. El sábado a las 7. ¿Te parece bien? Dije que sí. Angélica parecía sorprendida de que hubiera aceptado tan fácilmente. Maravilloso, nos vemos entonces. Colgué y me recosté en mi silla. Tenía exactamente 2 semanas para prepararme. Llamé a mi abogado. Le expliqué la situación completa. Le mostré el informe sobre Adriana y Alberto, le conté sobre el investigador privado, sobre la invitación a la cena. Quiero que prepares copias certificadas de todo esto, le dije. Y quiero que estés disponible esa noche por si necesito respaldo legal. Él me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Marisol, ¿qué estás planeando? Le sonreí. Solo voy a una cena familiar. Pero no era solo una cena. Era un campo de batalla, y yo iba completamente armada. Contacté discretamente con un agente federal que había conocido durante uno de mis proyectos gubernamentales. Le mencioné casualmente que tenía información sobre posible fraude de caridad y evasión fiscal. Le pasé copias del informe. Interesante, dijo después de revisarlo. Muy interesante. Déjeme investigar un poco más y le contacto. 3 días después me llamó. Señora Hernández, efectivamente hay una investigación abierta sobre estas personas. Su información es muy valiosa. Le pregunté si habría alguna acción en el futuro cercano. Posiblemente, respondió. Estamos en etapa de recolección de evidencia. ¿Por qué lo pregunta? Le conté sobre la cena. Hubo un silencio. Luego, ¿sabe qué? Deme la dirección y la fecha. Tal vez tengamos agentes en el área esa noche. Nunca se sabe cuándo puede surgir una oportunidad para hacer preguntas. No era una promesa directa, pero era suficiente. Los días previos a la cena fueron extraños. Recibí más llamadas de familiares que no me hablaban desde hacía años. Todos con la misma energía falsa, el mismo interés repentino en mi bienestar. ¿Cómo has estado, Marisol? Hemos extrañado verte. Será tan lindo tenerte de vuelta. Cada llamada me confirmaba que Adriana había filtrado información. Probablemente les había dicho que yo tenía dinero, que tal vez podía ser útil para la familia otra vez. Lo que ninguno de ellos sabía era cuánto dinero realmente tenía, ni lo que había logrado. Y definitivamente no sabían lo que yo sabía sobre ellos. El jueves antes de la cena, recibí el informe final de Joaquín. No me lo envió directamente a mí, sino a Adriana, pero mi propio investigador había interceptado una copia. Era exhaustivo. Detallaba mi empresa, mis proyectos, mis propiedades, mis ingresos. Todo estaba ahí, documentado con fotografías de mis oficinas, copias de registros públicos de mis contratos gubernamentales, incluso estimaciones de mi patrimonio neto que eran sorprendentemente precisas, $1.200.000. Para alguien como Adriana, esa cantidad era una fortuna. Para mí, era la prueba tangible de que había ganado. Pero Joaquín era profesional. Su informe no solo incluía información financiera. Incluía una última sección titulada Hallazgos adicionales. Y en esa sección había puesto algo que claramente no esperaba encontrar: información sobre las irregularidades financieras de sus propios clientes. Joaquín había descubierto, en el curso de su investigación sobre mí, las banderas rojas en las finanzas de Adriana y Alberto. Como investigador ético, las había incluido en el informe con una nota: se recomienda consulta legal urgente sobre estos asuntos. Era perfecto. Más que perfecto. El mismo informe que Adriana había encargado para humillarme públicamente iba a exponerlos a ellos. Y ella no lo sabía aún porque el informe completo estaba programado para ser entregado el sábado, el día de la cena, a las 7:30 de la noche. Exactamente 30 minutos después de que yo llegara. Joaquín, sin saberlo, había programado el momento perfecto para mi venganza. Pasé el viernes preparándome. Me compré un vestido elegante color crema, no llamativo pero claramente caro. Zapatos cómodos pero de diseñador. Un collar simple de perlas reales.
Quería verme exitosa pero no ostentosa, segura pero no arrogante. Practiqué mi expresión en el espejo. Calma. Serena. Impenetrable. Esa noche no iba como la mujer rota que ellos recordaban. Iba como la mujer que me había convertido. El sábado amaneció con un cielo despejado y frío. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la cena no era hasta las 7 de la noche. No pude dormir bien. No por nervios, sino por anticipación. Era como la noche antes de una batalla que sabías que ibas a ganar, pero que aún así te llenaba de una energía eléctrica imposible de controlar. Desayuné lentamente, revisé mis documentos una última vez, confirmé con mi abogado que estaría disponible por teléfono toda la noche. A las 5 de la tarde comencé a arreglarme. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara cada músculo tenso. Me sequé el cabello con cuidado, lo peiné en un estilo simple pero elegante. Me maquillé suavemente, solo lo necesario para verme descansada y saludable. Me puse el vestido crema que había comprado, me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la mujer de 61 años que había dormido en su coche. Era una empresaria de 69 años que había construido un imperio desde cenizas. Llegué a la casa de Alberto y Adriana exactamente a las 7. Era una casa grande en un barrio residencial elegante, probablemente demasiado cara para sus ingresos reales, lo que explicaba muchas de sus deudas. Había varios coches estacionados afuera. Reconocí algunos. La familia completa estaba ahí. Esto no era solo una cena. Era una presentación. Un espectáculo montado específicamente para mí. Toqué el timbre. Adriana abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido negro ajustado, joyas llamativas, demasiado maquillaje. Intentaba proyectar éxito, pero solo lograba verse desesperada. Marisol, dijo con voz melosa, qué alegría que hayas venido. Has estado perdida tanto tiempo. Pensamos que algo terrible te había pasado. La implicación era clara. Pensaron que estaba muerta, o destruida, o viviendo en la miseria. Les iba a encantar la sorpresa. Entré a la casa. La sala estaba llena de gente. Angélica estaba ahí con su esposo. Otros primos que apenas recordaba sus nombres. Algunos amigos de Adriana que claramente habían sido invitados como audiencia. Todos me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que la gente reserva para parientes problemáticos. Alberto estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano, viéndose más viejo de lo que recordaba. Nuestras miradas se encontraron. Él sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que cree tener a su presa acorralada. Mamá, dijo, con una voz que intentaba sonar cálida pero sonaba hueca. ¿Cuánto tiempo? No me moví para abrazarlo. Solo asentí. Alberto. Hubo un momento de tensión incómoda. Angélica rompió el silencio ofreciéndome una copa de vino. La acepté pero no la bebí. Necesitaba mantener la mente completamente clara. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba preparada elaboradamente, con vajilla cara y velas. Adriana había cocinado, o más probablemente había contratado un servicio de catering. La comida era buena, pero yo apenas podía probarla. Mi estómago estaba cerrado de anticipación. Las conversaciones eran superficiales al principio. Preguntas genéricas sobre mi salud, dónde vivía, qué había estado haciendo. Respondía vagamente. Estoy bien. He estado trabajando. Manteniéndome ocupada. No ofrecía detalles. Los hacía trabajar por cada migaja de información. Podía ver la frustración creciendo en los ojos de Adriana. Ella esperaba que yo llegara agradecida por ser incluida otra vez, tal vez incluso suplicando perdón por lo que sea que ella había convencido a todos que yo había hecho mal. En cambio, estaba calmada, controlada, dando respuestas cortas que no revelaban nada. Era una inversión de poder que claramente la estaba molestando. Después del plato principal, Adriana finalmente decidió hacer su jugada. Se puso de pie, golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención de todos. Quiero hacer un brindis, dijo, con una voz que intentaba sonar alegre pero que tenía un filo cortante. Estamos tan felices de tener a Marisol de vuelta con nosotros después de tanto tiempo. Sabemos que los últimos años han sido difíciles para ella. Pausa dramática. Miradas de compasión fingida de los invitados.
Pero la familia siempre perdona. Siempre acoge a los que han perdido su camino. Me quedé sentada, mirándola sin expresión. Ella continuó. De hecho, hemos estado tan preocupados por Marisol que tomamos la iniciativa de asegurarnos de que estuviera bien. Queríamos saber si necesitaba ayuda, si estaba en problemas. Sacó el sobremanila de debajo de su silla, donde claramente lo había escondido esperando este momento. Contratamos a un profesional para verificar su situación. Solo porque nos importa, por supuesto. El silencio en la habitación era absoluto. Todos los ojos estaban en mí, esperando mi reacción. Vergüenza, enojo, humillación, cualquier cosa. Les di nada. Solo seguía mirando a Adriana con la misma expresión serena. Eso pareció molestarla aún más. Abrió el sobre con dedos temblorosos y sacó las primeras páginas del informe. Según este informe profesional, leyó en voz alta, disfrutando cada palabra. Marisol ha estado viviendo en O. Se detuvo. Sus ojos escanearon la página rápidamente, su expresión cambiando de triunfal a confundida. Dice aquí que tiene una empresa. Risas nerviosas de algunos invitados. Alberto se inclinó para ver el papel. Una empresa de desarrollo inmobiliario, continuó Adriana, su voz perdiendo seguridad. Con contratos gubernamentales. Seguí sin decir nada. Solo tomé un sorbo de agua y esperé. Adriana pasó a la siguiente página, luego a la siguiente, leyendo más rápido, su cara poniéndose cada vez más pálida. Propiedades, inversiones, un patrimonio neto de... Se detuvo completamente. Alberto le arrancó el informe de las manos y lo leyó él mismo. La expresión de su cara fue casi cómica. Sorpresa, incredulidad, y luego algo más oscuro. Rabia. $1.200.000, dijo en voz alta, sin pensar. Gasps colectivos alrededor de la mesa. Angélica dejó caer su tenedor. Los amigos de Adriana se miraban entre sí sin saber qué hacer. El momento de humillación que Adriana había orquestado tan cuidadosamente acababa de explotar en su cara. Pero yo sabía que esto era solo el principio. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Adriana intentó recuperarse. Bueno, eso es maravilloso, Marisol. Realmente maravilloso. Su voz era aguda, falsa. Aunque tengo que preguntar, si tienes tanto dinero, ¿por qué cortaste todo contacto con tu familia? ¿Por qué dejaste de ayudarnos cuando claramente puedes permitírtelo? Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. No era reconciliación. Era acceso a mi dinero. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Adriana frunció el ceño. ¿Quién puede ser a esta hora? Alberto fue a abrir la puerta. Escuché voces en la entrada. Luego Alberto regresó con un hombre que llevaba un traje gris y un maletín. «¿Señora Adriana Morales de Hernández?», preguntó el hombre. Adriana asintió, confundida. «Soy Joaquín Ruiz. Tengo su informe completo. Siento el retraso. Hubo algunas páginas adicionales que necesitaban verificación extra». Eran las 7:30. Exactamente 30 minutos después de mi llegada. El tiempo perfecto. Joaquín le entregó un segundo sobre, más grueso que el primero. «Este es el informe completo y certificado», dijo. «Le recomiendo que lo lea en privado. Hay información sensible en las últimas páginas». Pero Adriana, todavía intentando mantener el control de la situación, lo abrió ahí mismo. «No hay secretos en esta familia», dijo con una risa forzada. Comenzó a leer las páginas adicionales. Su expresión cambió dramáticamente. Pasó de confusión a shock a horror absoluto en cuestión de segundos. Alberto le quitó el informe de las manos y leyó también. La color desapareció completamente de su cara. Esto no puede ser correcto», tartamudeó. Joaquín se aclaró la garganta. «Todo está verificado y documentado, señor. Registros bancarios, declaraciones fiscales, comunicaciones por email. Es información de registro público, mayormente». Alberto miró a Adriana con pánico. Ella miraba fijamente el papel como si las palabras fueran a cambiar si las observaba suficiente tiempo. Angélica, incapaz de contenerse, se estiró y tomó una de las páginas que había caído sobre la mesa.
Comenzó a leer en voz alta antes de que Alberto pudiera detenerla. Irregularidades fiscales, cuentas offshore no declaradas, fondos de caridad desviados, investigación federal pendiente. Su voz se fue apagando mientras procesaba lo que estaba leyendo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la mesa miraban a Alberto y Adriana con expresiones que iban desde shock hasta disgusto. Este no era el espectáculo que Adriana había planeado. Ella iba a exponerme como una fracasada que necesitaba caridad. En cambio, acababa de exponer sus propios crímenes frente a toda la familia y una sala llena de testigos. Adriana intentó arrebatarle el papel a Angélica, pero ya era demasiado tarde. Mi prima había leído suficiente y otros invitados estaban pasando las hojas entre ellos, leyendo fragmentos en voz baja, compartiendo miradas de incredulidad. «Esto es una mentira», gritó Adriana, su voz quebrándose. «Este investigador está equivocado. Alguien nos está difamando». Señaló hacia mí con un dedo tembloroso. «Esto es culpa tuya. Tú manipulaste esto de alguna manera». Me recosté tranquilamente en mi silla y finalmente hablé. «No manipulé nada, Adriana. Tú contrataste al investigador. Tú pediste un informe completo. Él solo hizo su trabajo». Mi voz era calmada, casi suave, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Un buen investigador no solo encuentra lo que quieres que encuentre. Encuentra la verdad completa. Alberto se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un golpe fuerte. «Todos ustedes, salgan. Esta es una conversación familiar privada». Pero nadie se movió. Los invitados estaban demasiado fascinados por el drama desarrollándose frente a ellos. Angélica sostenía todavía varias páginas del informe, leyéndolas con ojos cada vez más grandes. «Alberto», dijo lentamente, «esto dice que ustedes tomaron $53,000 de un fondo de caridad para niños con cáncer. ¿Qué usaron ese dinero para vacaciones en Europa?» «Eso está fuera de contexto», Alberto intentó explicar, el sudor brillando en su frente. «Esos eran gastos de negocios legítimos. Estábamos buscando socios internacionales para expandir el proyecto caritativo». Pero su voz carecía de convicción. Incluso él sabía que sonaba absurdo. Angélica continuó leyendo. «También dice que tienen 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán que nunca declararon al fisco. Que movieron más de $200,000 a través de esas cuentas en los últimos 4 años». El teléfono de Alberto comenzó a sonar. Lo ignoró. Siguió sonando. Luego el de Adriana también empezó a sonar. Ella lo sacó con manos temblorosas, miró la pantalla y palideció aún más. «Es nuestro abogado», susurró. Alberto le quitó el teléfono y contestó, alejándose hacia el pasillo. Podíamos escuchar fragmentos de su conversación. «¿Qué quieres decir con que están aquí?» «No, espera, no pueden hacer eso sin una orden. Mañana por la mañana, sí, estaremos ahí». Regresó a la sala con una expresión de terror puro. «Tenemos que irnos», le dijo a Adriana. «Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, sonó el timbre otra vez. Esta vez insistente, 3 toques largos. Alberto se quedó congelado. Adriana empezó a llorar. «No abras», le suplicó. «Por favor, no abras». Pero uno de los invitados, confundido por todo el drama y claramente sin entender la gravedad de la situación, fue a la puerta y la abrió. 2 hombres entraron, ambos en trajes oscuros, con identificaciones colgando de sus cuellos. «Servicio de Impuestos Internos», decían las credenciales. Detrás de ellos venía una mujer en uniforme de policía local. «¿Alberto Hernández y Adriana Morales?», preguntó uno de los agentes. Su voz era profesional, neutral, pero con una autoridad absoluta. Alberto asintió débilmente. «Somos del Servicio de Impuestos Internos. Tenemos una orden judicial para incautación de documentos relacionados con su empresa y una citación para que comparezcan mañana para interrogatorio formal». Adriana se derrumbó en su silla, sollozando abiertamente ahora. Alberto intentó mantener la compostura. «Esto es un malentendido», dijo, su voz temblando. «Nuestro abogado puede explicar todo». Uno de los agentes le entregó un sobre. «Esta es la citación oficial. También estamos aquí para recolectar cualquier documento financiero que tengan en la propiedad. Computadoras,
archivos, estados de cuenta bancarios. Pueden cooperar voluntariamente o podemos obtener una orden de registro. ¿Qué prefieren? Los invitados comenzaron a levantarse, incómodos, buscando salidas. Nadie quería estar presente para lo que venía después. Angélica me miró con una expresión que mezclaba shock y algo parecido al respeto. ¿Tú sabías?, me preguntó en voz baja. No respondí directamente. Solo sostuve su mirada hasta que ella apartó la vista. Los amigos de Adriana salían rápidamente, murmurando excusas, dejando sus platos a medio comer. En 5 minutos, la sala estaba vacía excepto por la familia inmediata y los agentes federales. Alberto me miró con un odio puro que nunca antes había visto en sus ojos. Tú hiciste esto, me acusó. Llamaste a estas personas. Nos tendiste una trampa. Me puse de pie lentamente, alicé mi vestido, tomé mi bolso. No hice nada, Alberto. Ustedes cavaron su propia tumba. Yo solo dejé de llenarla con mi dinero para que pudieran sobrevivir un poco más. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volteé. Por cierto, ese dinero que me pidieron hace años, los $40,000 de mis ahorros que nunca devolvieron, ahora entiendo para qué lo usaron realmente. Para empezar su pequeño imperio de fraude. Adriana levantó la cabeza, su maquillaje corrido por las lágrimas, su expresión una mezcla de desesperación y rabia. No eres más que una sin techo, una nadie, escupió las palabras con veneno. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Un poco de dinero sucio no cambia quién eres realmente. Ahí estaba. Las mismas palabras que había ensayado decirme públicamente para humillarme. Pero ahora, rodeada de agentes federales y el colapso total de su vida, sonaban huecas, patéticas. Me acerqué a ella lentamente. Me incliné hasta que mi cara estaba a centímetros de la suya. Cuando hablé, mi voz era apenas un susurro, pero cada palabra estaba cargada de 7 años de dolor, lucha y eventual triunfo. Tienes razón, Adriana. Fui una sin techo. Dormí en mi coche durante meses gracias a ti. Comí de la basura. Me lavé en baños públicos. Toqué fondo de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pausé, dejando que las palabras se hundieran. Pero me levanté. Construí algo real con mis propias manos. Y tú, con todas tus ventajas, con todo el dinero que te di, con todas las oportunidades que tenías, ¿qué hiciste? Robaste de niños enfermos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Uno de los agentes tosió incómodo. Me enderecé, recuperé mi compostura. Mis abogados estarán en contacto, le dije a Alberto, no como amenaza sino como hecho. No sobre esto, eso es problema suyo con el gobierno. Sino sobre la casa que yo les ayudé a comprar, sobre los préstamos que nunca devolvieron, sobre todos los pequeños robos que hicieron a lo largo de los años pensando que yo era demasiado tonta o demasiado débil para hacer algo al respecto. Angélica, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Marisol, yo no sabía. Ninguno de nosotros sabía lo que realmente pasó entre ustedes. La miré, esta prima con la que había crecido, que me había abandonado sin siquiera preguntar mi versión de la historia. No, no sabían. Porque no quisieron saber. Fue más fácil creer sus mentiras que hacer preguntas incómodas. Mi voz no tenía enojo, solo declaración de hechos. Pero ahora saben. Y tendrán que vivir con eso. Salí de esa casa con la espalda recta y la cabeza en alto. Detrás de mí podía escuchar a Adriana sollozando, a Alberto discutiendo con los agentes, el sonido de cajones siendo abiertos mientras comenzaban la búsqueda de documentos. Subí a mi coche, un sedán nuevo y confiable que olía a cuero genuino, y me senté en el silencio por un momento. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, no de miedo sino de adrenalina pura. Lo había hecho. Había ido a esa cena sabiendo exactamente lo que iba a pasar, y había salido victoriosa de una manera que ni siquiera había imaginado completamente. Conduje a casa lentamente, procesando todo. La expresión en la cara de Alberto cuando leyó sobre mi patrimonio neto. El colapso total de Adriana cuando sus propios crímenes fueron expuestos. La incomodidad de los familiares que habían estado tan dispuestos a creer lo peor de mi sin evidencia. Era satisfactorio de una manera profunda y complicada. No era felicidad exactamente,
más bien una sensación de justicia finalmente servida, de cuentas equilibradas después de años de desequilibrio. Cuando llegué a mi apartamento, me quité el vestido crema cuidadosamente, colgándolo en el armario. Me lavé la cara, me puse ropa cómoda. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Angélica. Otros primos. Incluso algunos de los invitados que habían estado en la cena. Los ignoré todos. No les debía explicaciones, no les debía consuelo, no les debía absolutamente nada. Había una sola llamada que sí contesté. Era Yolanda, mi amiga del albergue que me había ayudado en mis peores momentos. Le conté todo. Ella se rió, un sonido genuino y cálido. Sabía que este día llegaría, me dijo. Desde el primer día que te vi haciendo empanadas con esa determinación en tus ojos, supe que ibas a triunfar. Hablamos durante 1 hora, no sobre venganza o justicia, sino sobre el camino que había recorrido, sobre las lecciones aprendidas, sobre el futuro que todavía estaba por escribirse. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de familiares que de repente querían escuchar mi versión de la historia. Llamadas de primos que juraban que siempre habían creído en mí, que nunca realmente habían estado del lado de Adriana. Mentiras, todas mentiras, pero las dejaba ir al buzón de voz sin responder. No necesitaba su validación ahora. Había dejado de necesitarla años atrás, en aquel coche frío donde aprendí que la única persona en quien podía confiar completamente era yo misma. Las noticias sobre Alberto y Adriana se esparcieron rápido. En una comunidad donde todos se conocían, donde los chismes viajaban más rápido que el viento, su caída fue espectacular y pública. Angélica me llamó 3 días después de la cena. Esta vez contesté. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. Marisol, necesito disculparme. Debí haberte escuchado hace años. Debí haber preguntado tu versión. Fui cobarde. Era una disculpa sincera, podía sentirlo. Pero llegaba 7 años tarde. Angélica, le dije con calma, aprecio tu disculpa. Pero tienes que entender algo. No estoy enojada contigo. Ya no. El enojo requiere energía, y yo usé toda mi energía en sobrevivir, en reconstruirme, en convertirme en alguien que no necesitara de esta familia. Hubo silencio del otro lado. Entonces, ¿no hay posibilidad de arreglar las cosas?, preguntó ella. Suspiré. Tal vez algún día. Pero no ahora. Ahora necesito seguir adelante sin mirar atrás constantemente. Los periódicos locales eventualmente cubrieron la historia. Pareja local enfrenta cargos por fraude de caridad y evasión fiscal. Leí el artículo en mi oficina una mañana. Mencionaba los $53,000 desviados, las cuentas offshore, la investigación federal. No mencionaba mi nombre, gracias a Dios. Yo había pedido específicamente a los agentes que mantuvieran mi participación al mínimo. No había hecho esto por publicidad o reconocimiento. Lo había hecho por justicia. Y tal vez, aunque no lo admitiría fácilmente, por un poco de venganza bien merecida. Mi empresa seguía creciendo. Gané 2 contratos nuevos en las semanas siguientes, proyectos más grandes de desarrollo urbano. Uno era para construir un complejo de viviendas para veteranos, 60 unidades con servicios de apoyo integrados. El otro era un proyecto de revitalización de un barrio histórico, preservando edificios antiguos mientras los modernizaba para uso residencial. Ambos contratos juntos valían más de $5 millones. Mi equipo creció a 30 empleados. Necesité oficinas más grandes. Una tarde, un mes después de la cena, mi abogado me llamó. Marisol, necesito informarle algo. Alberto ha intentado contactarme. Quiere negociar un acuerdo sobre el dinero que le prestaron hace años. Le pregunté cuánto estaba ofreciendo devolver. Los $40,000 completos, más intereses. Calcula que sería alrededor de $52,000. Me reí, no con alegría sino con ironía. Dígale que no me interesa su dinero, pero que si quiere hacer algo útil, que done esa cantidad a un fondo real de caridad para niños con cáncer. Uno legítimo esta vez. Mi abogado hizo una pausa. ¿Estás segura? Es una cantidad considerable. Estaba completamente segura. El dinero había dejado de importar.
Lo que importaba era el principio. No quería nada de ellos, ni siquiera la devolución de lo que me habían robado. Quería que entendieran que yo estaba más allá de su alcance, que no tenía nada que yo necesitara o quisiera. Infórmele de mi respuesta, le dije a mi abogado. Y deje claro que no habrá más comunicaciones. Sus problemas legales son suyos. Yo he seguido adelante. Las audiencias legales de Alberto y Adriana comenzaron en febrero. No asistí a ninguna, aunque me ofrecieron la oportunidad de declarar como testigo sobre el carácter de ellos. Decliné. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir aquella noche en su casa. Los reportes indicaban que el caso era sólido. Habían dejado un rastro de papel imposible de ignorar. Facturas falsificadas, transferencias bancarias que no podían explicar, testimonios de personas a quienes habían engañado. El fiscal estimaba que enfrentaban entre 3 y 7 años de prisión si eran declarados culpables. Adriana intentó llamarme directamente una vez. Dejó un mensaje de voz que escuché en mi oficina, con la puerta cerrada. Su voz era completamente diferente a la última vez que la había escuchado. Sin veneno, sin arrogancia. Solo desesperación pura. Marisol, por favor. Sé que no tengo derecho de pedirte nada, pero estoy suplicando. Ayúdanos. Di algo bueno sobre nosotros al fiscal. Por favor. Alberto es tu hijo. Tu único hijo. No puedes dejarlo ir a prisión. La grabación terminó con sollozos. Me senté con ese mensaje durante 1 hora, solo mirando mi teléfono. Era cierto, Alberto era mi hijo. La única familia directa que tenía en este mundo. Había cargado en mis brazos cuando era bebé, lo había criado yo sola después de que su padre nos abandonara, había trabajado doble turno para darle educación y oportunidades. Ese niño había sido mi mundo entero. Pero ese niño ya no existía. El hombre que me había cerrado la puerta a la cara, que había sonreído mientras su esposa me destruía, ese no era mi hijo. Era un extraño que compartía mi apellido y nada más. No devolví la llamada. Borré el mensaje. Y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Porque eso era exactamente lo que Alberto y Adriana habían hecho conmigo. Me habían borrado, eliminado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Ahora les tocaba experimentar esa sensación. Y descubrir, como yo había descubierto, que la indiferencia duele mucho más que el odio. El veredicto llegó en abril. Culpables de todos los cargos. Fraude de caridad, evasión fiscal, lavado de dinero. Alberto fue sentenciado a 5 años en prisión federal. Adriana recibió 4 años. Ambos fueron multados con más de $300,000 que no tenían. Su casa sería embargada para pagar parte de las multas y restituir los fondos robados. Sus cuentas bancarias congeladas. Sus carreras destruidas. Sus reputaciones arruinadas completamente. Leí la noticia en el periódico mientras tomaba café en mi oficina nueva. Sentí nada. No satisfacción, no tristeza, solo una sensación de capítulo cerrado. Había esperado sentir triunfo, tal vez incluso alegría oscura. Pero lo único que sentía era cansancio. Cansancio de cargar con esta historia, con este peso. Era hora de dejarlo ir completamente. Esa noche, conduje hasta el barrio donde solía estacionar mi coche cuando no tenía hogar. Encontré la calle exacta, la farola bajo la cual había leído mis libros de bienes raíces con una linterna pequeña. Me senté en mi coche nuevo, en ese mismo lugar, y miré alrededor. El barrio había cambiado un poco, nuevos negocios, algunas casas renovadas. Pero el sentimiento era el mismo. Recordé las noches de frío, el miedo constante, la humillación de lavarme en baños públicos. Recordé a la mujer que había sido, rota pero no vencida. Lo logramos, susurré en voz alta, hablándole a esa versión pasada de mí misma. Lo logramos. Las lágrimas vinieron entonces, no de tristeza sino de liberación. Lloré por la mujer que había sufrido tanto, que había perdido todo y se había reconstruido desde cero. Lloré por los años perdidos con mi hijo, por la familia que nunca tendría, por la inocencia que el dolor me había quitado. Pero también lloré de gratitud, porque ese sufrimiento me había convertido en quien era ahora. Fuerte, independiente, imparable. Mi teléfono sonó. Era Salvador, mi antiguo jefe que me había dado mi primera oportunidad real. Marisol, acabo de recibir noticias.
El Comité de Desarrollo Urbano quiere reunirse contigo. Están considerando tu empresa para un proyecto masivo, un complejo de uso mixto en el centro. Valor estimado de $15 millones. Es el proyecto más grande de la década. Mi corazón se aceleró. 15 millones. Era más grande que todo lo que había hecho hasta ahora combinado. ¿Cuándo quieren reunirse?, le pregunté. La próxima semana. Prepara tu mejor propuesta. Marisol, esto podría cambiar todo para ti. Conduje a casa esa noche con una sensación de propósito renovado. No había terminado de construir. No estaba ni cerca de terminar. Había pasado años reconstruyéndome a mí misma, y ahora iba a pasar los próximos años construyendo cosas más grandes, mejores, más significativas. Proyectos que ayudarían a personas como yo, que habían tocado fondo y necesitaban una oportunidad. Viviendas asequibles, espacios comunitarios, lugares donde la gente pudiera reconstruir sus vidas así como yo había reconstruido la mía. Alberto y Adriana comenzarían sus sentencias de prisión en 2 semanas. Había recibido una carta oficial informándome, como familiar más cercano de Alberto. La carta preguntaba si estaría dispuesta a hacer contacto de emergencia durante su encarcelamiento. Puse la carta en mi triturador de papel y lo encendí. Escuché el sonido mecánico mientras las palabras se convertían en tiras delgadas de papel inútil. Era mi respuesta final. No habría más conexión, no más lazos, no más familia. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. 70 años cumplidos el mes pasado. Mi cara mostraba cada año vivido, cada lágrima derramada, cada batalla peleada. Pero también mostraba fuerza, dignidad, sabiduría ganada con dolor. Me gustaba la mujer que veía en ese espejo. Me gustaba mucho más que la mujer que había sido hace años, cuando mi identidad completa dependía de ser buena madre, buena pariente, dadora constante. Ahora era simplemente Marisol. Y eso era más que suficiente. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta. El remitente era la prisión federal donde Alberto estaba cumpliendo su condena. La sostuve en mis manos durante varios minutos sin abrirla. Parte de mí quería tirarla directamente a la basura, como había hecho con todas las comunicaciones anteriores. Pero otra parte, una parte pequeña que todavía recordaba al niño que alguna vez fue, necesitaba saber qué decía. La abrí. La letra era de Alberto, temblorosa y desigual. Mamá, comenzaba, y esa sola palabra me dolió más de lo que esperaba. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que lo siento. No solo por cerrar esa puerta, sino por todos los años antes de eso. Por elegir a Adriana sobre ti. Por permitir que te tratara así. Por ser tan ciego, tan codicioso, tan estúpido. Tenías razón sobre todo. Sobre ella, sobre mí, sobre lo que nos convertiríamos. Ojalá hubiera escuchado. Continué leyendo. Hablaba sobre la prisión, sobre tener tiempo para pensar, sobre finalmente entender el daño que había causado. Mencionaba que Adriana y él se habían divorciado, que ella lo culpaba por todo, que no había aceptado ninguna responsabilidad por sus acciones. Decía que había empezado a trabajar en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros internos a preparar documentos legales. Que tal vez, cuando saliera en 4 años y tenía buena conducta, podría encontrar una manera de compensar aunque fuera una fracción del daño causado. La carta terminaba con una pregunta simple. ¿Podrías visitarme alguna vez? Solo una vez. Solo para que pueda decirte en persona lo arrepentido que estoy. No firmó con tu hijo ni con amor. Solo Alberto. Como si supiera que ya no tenía derecho a reclamar esa relación. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré, pero tampoco la respondí. Todavía no estaba lista. Tal vez algún día. Tal vez nunca. No lo sabía, y por primera vez en mi vida, me permitía no saber. No necesitaba tener todas las respuestas. No necesitaba tomar decisiones definitivas sobre perdón o venganza. Podía simplemente existir en el espacio intermedio, viviendo mi vida sin que las acciones de otros dictaran mi paz. Mi empresa ganó el contrato de 15 millones. El proyecto tomó 2 años completarlo, pero se convirtió en mi obra maestra. Un complejo de uso mixto con viviendas asequibles en los pisos inferiores, espacios comerciales en el nivel de calle y oficinas en los superiores.
Incluía áreas verdes, guardería comunitaria y un centro de capacitación laboral. Cuando se inauguró, el alcalde me pidió que diera un discurso. Me paré frente a cientos de personas y hablé sobre segundas oportunidades, sobre reconstrucción, sobre nunca rendirse sin importar la edad o las circunstancias. No mencioné mi historia personal. No necesitaba hacerlo. Las personas que me conocían sabían. Y las que no, bueno, veían el resultado de esa historia en cada edificio que construía, en cada familia que ayudaba a albergar. Yolanda estaba en la audiencia ese día, llorando de orgullo. Salvador también, aplaudiendo más fuerte que nadie. Esas eran las personas que importaban. Las que me habían visto en mi peor momento y habían elegido ayudar en lugar de juzgar. Un año después de la inauguración, estaba revisando correos en mi oficina cuando mi asistente me informó que tenía una visitante sin cita. Dice que es familiar suyo. Angélica. Le dije que la hiciera pasar. Mi prima entró tímidamente, viéndose más vieja de lo que recordaba. Nos sentamos en silencio incómodo durante un momento. Finalmente ella habló. He venido a decirte que Alberto fue liberado la semana pasada. Buena conducta. Cumplió 3 años y medio. Asentí. Ya lo sabía. La prisión me había notificado automáticamente. ¿Y? Pregunté. Angélica se retorció las manos. Está viviendo en un refugio. No tiene trabajo, no tiene dinero. La familia está tratando de ayudarlo, pero es difícil. Tiene antecedentes ahora. Nadie lo contrata. Esperé. Sabía que había más. Preguntó por ti. Quiere verte. Solo para disculparse en persona. Me recosté en mi silla y miré a Angélica directamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que debo verlo? Ella suspiró. Honestamente no lo sé, Marisol. Pero sí sé que está destruido. Completamente roto. Y que si alguien entiende cómo se siente estar en el fondo absoluto, eres tú. Tenía razón en eso. Nadie entendía mejor que yo lo que era perderlo todo y no ver salida. 2 semanas después, conduje hasta el refugio donde Alberto estaba viviendo. Era un lugar que yo conocía bien, había donado dinero para renovar sus instalaciones el año anterior. Irónico que mi hijo terminara en un lugar que yo había ayudado a mejorar. Lo encontré en el comedor comunitario, sirviendo comida a otros residentes. Se veía demacrado, con más canas, la arrogancia completamente desaparecida de su postura. Cuando me vio, casi dejó caer el cucharón que sostenía. Nos sentamos en una mesa vacía en la esquina. Él no sabía cómo empezar. Yo tampoco. Finalmente dijo, gracias por venir. Asentí. Leí tu carta. Silencio. Luego, mamá, lo siento. Siento cada cosa horrible que hice, cada palabra cruel que dije, cada vez que te fallé. No espero perdón, pero necesitaba que lo escucharas directamente de mí. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez fueron de un niño que yo adoraba. Alberto, ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? No fue la pobreza. No fue dormir en mi coche o comer de la basura. Fue saber que mi propio hijo, el bebé que cargué, que crié, que amé más que a mi vida, me consideraba tan poco importante que podía descartarme sin pensarlo 2 veces. Mi voz se quebró levemente. Eso casi me destruye. Casi. Él empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían por su cara sin vergüenza. Lo sé. Y tengo que vivir con eso cada día. En la prisión, tuve mucho tiempo para pensar. Para entender realmente lo que te hice. Y lo entiendo, mamá. Si nunca quieres verme otra vez, lo entiendo completamente. Me quedé callada por un largo momento. Luego me puse de pie. No te prometo perdón, Alberto. No todavía. Pero tampoco te prometo odio eterno. Lo que te prometo es que voy a seguir viviendo mi vida, construyendo mi legado, siendo quien soy ahora. Y si algún día, tal vez años desde ahora, encuentro en mi corazón espacio para reconstruir algo entre nosotros, te lo haré saber. Mientras tanto, trabaja en ti mismo. Reconstruye tu vida. Demuestra que aprendiste algo de todo esto. Salí de ese refugio sintiendo algo extraño. No era cierre exactamente, sino más bien apertura. La posibilidad, por primera vez en años, de que tal vez el perdón fuera posible eventualmente.
No ahora, no pronto, pero algún día. Y eso era suficiente. Cuando me llamaste sin techo aquella noche, Adriana, olvidaste que los techos que yo construyo ahora albergan a cientos de familias. Olvidaste que la mujer que dormía en su coche se levantó, se sacudió el polvo, y construyó un imperio. Los únicos sin techo aquí, los únicos sin fundamento real, siempre fueron ustedes. Construyeron su vida sobre mentiras, manipulación y dinero robado. Y cuando todo se derrumbó, no tuvieron nada real donde sostenerse. Yo tenía 71 años ahora. Mi empresa era una de las más respetadas en desarrollo urbano. Había construido viviendas para más de 500 familias. Tenía empleados que dependían de mí, proyectos que cambiarían comunidades enteras. Había encontrado propósito, dignidad y paz. Y lo había hecho completamente sola, desde el punto más bajo imaginable. Esa era mi verdadera venganza. No la caída de ellos, sino mi ascenso. No su destrucción, sino mi construcción. A veces todavía conducía por aquella calle donde solía dormir en mi coche. No por nostalgia, sino para recordarme de dónde vine. Para nunca olvidar que el éxito no se mide solo en dinero o reconocimiento, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces te tumben. Esa mujer de 61 años, temblando de frío en su coche viejo, nunca se rindió. Y gracias a ella, gracias a su fuerza silenciosa y su determinación inquebrantable, yo ahora podía vivir esta vida que alguna vez pareció imposible. Esta es mi historia. De caída, de reconstrucción, de justicia silenciosa. Y si hay algo que quiero que alguien aprenda de ella, es esto: nunca dejes que nadie te defina. Nunca permitas que el dolor te destruya completamente. Y nunca, jamás, subestimes el poder de una mujer que ha perdido todo y ha decidido que no tiene nada más que perder excepto su dignidad. Porque esa mujer es imparable.